Ahora sí. Ya. Avancémonos, Luis. Sí. Presentémonos, Luis. Perfecto. Empiezo yo ya que me diste el pase. Por supuesto. ¿Cómo están, chiquillos? Mi nombre es Luis Coloma. Soy profesional de la Oficina Municipal de la Juventud, el programa que está organizando esta capacitación junto a profesionales de la cooperativa Trabajo Vivo y bueno, Daniela, que es la profesional, si no me equivoco, contratada también por la cooperativa. Desearles que ojalá esto les sirva lo máximo posible. Como ven, estamos ante un contexto y un escenario que vamos a tener una nueva constitución y para nosotros como programa relacionado a la educación cívica es súper importante que ustedes tengan conocimiento sobre un proceso constitucional, en qué características tiene un proceso constitucional y también cuáles pueden ser los mecanismos los cuales van a involucrar a la ciudadanía también. Entonces, si no mal lo recuerdo, muchos constituyentes hablaban de realizar plebiscitos en varias comunas, entonces tenemos que igual tener un poco una base de qué es lo que significa un proceso constituyente para poder participar. Eso, te doy el pase, Tomás, para que te puedas presentar. Gracias, Luis. Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la participación de todos hoy día, a los jóvenes que se conectaron, a los adultos, familias, a un nuevo ciclo de talleres que está organizando la OMJ Temuco. Ya, es la primera temática de nuestros talleres que se vienen en junio con la consultora Trabajo Vivo. ¿Ya? Hoy día uno es el tema del proceso constituyente, es una temática súper interesante, y para el día jueves 3 también es el otro taller, ¿ya? La semana siguiente y la subsiguiente vamos a andar con otro afiche igual para poder difundirlo acá en redes sociales para otros talleres que vamos a hacer con el programa. Como bien les decía, yo soy el coordinador de la OMJ, chiquillo, mi nombre es Tomás, estamos súper contentos de que estén acá en este nuevo espacio de participación que estamos generando con Luis, con el programa. Y les queremos hacer una breve presentación de qué es lo que estamos haciendo nosotros como programa, qué es la OMJ, cuáles son nuestros objetivos. Es súper importante de que los jóvenes sepan qué es lo que hacemos nosotros como programa. Uno de esos, de estos objetivos, es promover y apoyar de manera integral el desarrollo de los jóvenes aquí en la comuna de Temuco. Ya somos un espacio de participación y de acción social en donde también trabajamos con muchos jóvenes de organizaciones que están constituidas con personalidad jurídica. ¿Ya? Además de eso, apoyamos su incorporación a la gestión municipal, que es lo que queremos también promover con Luis y con el programa. Además de eso, promover mucho más la participación de los jóvenes como actores sociales aquí en la comuna. Uno de nuestros objetivos específicos del programa es asesorar, como bien les decía, a las agrupaciones juveniles o que trabajen hacia la juventud en la postulación a fondos concursables, ¿cierto? Ya sean municipales o de gobierno. Coordinar instancias o encuentros de jóvenes aquí en la comuna de Temuco con distintas agrupaciones, distintas organizaciones funcionales que trabajen con jóvenes. Identificar y potenciar liderazgos a través de diferentes actividades programáticas propuestas por el programa y también visibilizar y fortalecer e incentivar la red de voluntarios que tenemos con la OMJ Temuco. Son jóvenes de aquí de Temuco y también de otras comunas que son voluntarios. Estas son nuestras líneas de trabajo, chiquillos, como programa. Tenemos el voluntariado, que es una línea de acción social. También trabajamos con la constitución de personalidad jurídica para las organizaciones que son informales, que se quieren constituir, la formalización de iniciativas, la formación cívica. Actualmente estamos haciendo talleres y capacitaciones para los jóvenes de Temuco. Y también estamos trabajando una nueva línea que va a ser una línea de apoyo vocacional, concursos ciudadanos y una futura mesa de la juventud que queremos llevar a cabo con el programa.
Eso a grandes rasgos, chiquillos, es la Oficina Municipal de la Juventud. En función del tiempo, para no quitarle, estamos en buena hora, quitando 10 minutitos a la capacitación. Nos pueden encontrar a través de nuestro Instagram o MJ Temuco Participa, o a los correos que les vamos a dejar a continuación igual en el chat, para que nos Eso. puedan contactar si es que les interesa alguna línea de trabajo con nosotros. Te damos el pase, Daniela, para que te puedas Bueno, presentar. Bárbara, que igual está ahí, por ahí. Dale, Daniela. ya. Bueno, mi nombre es Daniela Morales Guzmán, yo soy abogada y yo agradezco estar en esta instancia de poder conversar este tema que, como lo mencionaban, es un tema bastante interesante y que respecto del cual tienen hartos elementos que uno tiene que tener claro porque son fáciles de confundir en materia, en temas constitucionales de que estamos viendo. Y yo desde lo que es mi área trataré de guiarlos y dar algunos elementos para justamente llegar a una reflexión. No pretendo repetirles como loro toda la información, sino que tratar de ir generando una reflexión en torno a lo que vamos hablando o de lo que se me invita a exponer hoy día. Así que eso. Bárbara, yo creo que... Ya, hola a todos y todas. Mi nombre es Bárbara, de profesión soy socióloga y bueno, formo parte de la cooperativa Trabajo Vivo, y en esta instancia voy a estar más bien de apoyo, registrando y más o menos identificando los elementos que vayan saliendo desde la reflexión y la participación, las preguntas que emerjan posterior a que Dani pueda contarnos más de este proceso. Así que eso, muchas gracias a todas por estar acá ahora. Sí. ¿Comienzo? Bueno, yo veo varios acá, imagino que no, yo estaba viendo en el chat que no son todos de Temuco, de repente podrían contarnos de qué sectores son algunos, no sé, como para conocerlos un poco. Imagino que debe haber gentores de distintas partes de Temuco, así Pueblo Nuevo, yo soy de Pueblo Nuevo, por ejemplo, desde aquí estoy transmitiendo. Ahí veo de de Valparaíso, miren, Angol, Nueva Imperial. Bueno, Pedro de Valdivia, Padre Las Casas, Labranza, próxima comuna dicen por ahí, en algún momento, San Bernardo, Santiago, wow, ya me genera como cierta, yo espero serles útil hoy día. Así que este tema que nos plantean, que primero dice, yo estructuré la capacitación de hoy día para ver dos de los primeros temas que aparecen en el afiche, es decir, profundización del concepto de democracia y sus características, e introducción a la Constitución. Sin embargo, yo no les puedo llegar y hablar a rajatabla de qué es la democracia sin entender algunos mínimos comunes, que los vamos a ver en la presentación. Y todos estos mínimos comunes nos llevan a hablar de la idea de poder. Así que, para allá vamos. Bueno, el primero de estos temas que tenemos que ir conversando es el tema de la organización social y cómo se vincula el poder. Pero tampoco los voy a dejar tan así a la deriva con el concepto de democracia. Este tiene un concepto griego, se acuñó en Atenas, y parte de dos partículas, demos, que habla de pueblo, y kratos, de gobierno. Sin embargo, durante la historia, esta palabra, democracia, ha cambiado y ha tenido distintos significados, así que esto, lo que alguna vez se entendió por pueblo, no es lo que entendemos en Grecia, por ejemplo, en el siglo V a.C., no es lo mismo que entendemos por pueblo hoy día. Son conceptos que han cambiado. Por eso, antes para introducir esto, tenemos que entrar un poco a reflexionar sobre la organización humana misma. ¿Por qué nosotros por qué el poder se vincula a la organización humana? Algunos dicen, unos filósofos como Aristóteles y otros dicen que nosotros somos seres, una especie que es social por naturaleza, es decir, necesitamos de la sociabilización, necesitamos compartir y nos beneficiamos de esa relación, no podemos vivir de forma individual. De hecho, según la filosofía clásica, decía que lo único que pueden vivir individualmente o son las bestias o son los superhombres. Él
grueso de nosotros, de nuestra especie, necesita de la sociabilización, y eso han sido reflexiones que tienen miles de años, desde que nosotros como especie nos dimos cuenta que nos necesitamos a nosotros. Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo manejamos eso? Durante la historia nos hemos visto de distintas maneras. Primero, el primer estado es un poco intuitivo, digamos que nos empezamos a organizar en la familia. Después comenzamos a organizarnos en la tribu, cuando ya la familia empezó a crecer. Acá, por ejemplo, en los mapuches, esa forma de organización con el debido respeto en realidad, sin hacer sino asimilando un poco, se parece un poco a lo que es el LOF, que el LOF igual es una organización donde están involucrados familias en torno a un tronco común. Claro, y después cuando ya esta organización salió de la familia, salió de este grupo de familias, empezamos ya a complejizarnos y ahí nacieron las primeras formas de organización complejas, como la polis, que es en Grecia, las civitas en el Imperio Romano, la República también en Grecia, después ya en la Edad Media estábamos los feudos. Durante toda nuestra historia nos hemos visto también con la formación de grandes imperios, de reinos, de principados, hasta la forma moderna que es la del Estado. Y ese Estado se constituye con una constitución, que va a ser lo que vamos a ver ya en la segunda parte de esta capacitación. Ahora, toda esta complejización de la organización ¿Perdón? ¿Hay alguien que quería hablar? Creo que se filtró un audio, así que no te preocupes, Daniel. Ah, ya. Bueno, pero como les decía, toda esta forma de organización nos hizo darnos cuenta que se creaban relaciones de poder entre nosotros, de forma tal que habían personas que incidían más en unos que en otros. Y eso fue lo que generó la creación del concepto mismo de poder, que se constituye en su naturaleza más simple en la forma de relación de mando de obediencia, es decir, cómo yo puedo hacer que mi opinión, mi pensamiento, mi forma de hacer las cosas se pueda imponer a los otros. No necesariamente mediante la violencia, en todo caso, puede ser, hay distintas maneras. Por ejemplo, uno de los referentes en esta materia sería Mahatma Gandhi, que él consiguió que su voluntad se desarrollara mediante una lucha pacífica, que también era un conflicto, pero era un conflicto que lo llevó a cabo a través de la no violencia, con ese concepto. Bueno, esta idea de poder, como digo, esta relación de imponer mi pensamiento, tiene que ser administrada. Y por eso ahí empiezan a nacer teorías y el ser humano empieza a ver cómo podemos organizar esta forma del poder, el poder. Y bueno, ahí nació la forma moderna. Bueno, yo no los voy a hacer sin empezar, tampoco voy a entrar más al aspecto histórico, que ya lo mencioné, pero si igual si tienen alguna duda al respecto, lo podemos ver así como en el intermedio. La idea es que igual haya una parte aquí para que ustedes puedan comentar también y podamos tener un diálogo. Bueno, ¿cómo se concibe la forma de organización actual? Mediante estados. Los estados tienen ciertos elementos. En la forma clásica se dice que el estado está constituido de la población, es decir, de las personas, del territorio y del poder. Eso como en términos más simples, de eso está constituido el poder. Pero igual hay algunos conceptos de estado que se han establecido. Hay muchos conceptos de estado, la verdad. Uno básico dice que es el poder políticamente institucionalizado. Este es de un pensador que se llama Bourdieu, que él decía que el poder el Estado básicamente es esta macroestructura institucionalizada, es decir, ordenada de forma jurídica. El Estado se debe a la ley. Eso es como un principio básico del constitucionalismo moderno. Pero también hay otra concepción que dice que es una agrupación humana, es decir, también tiene este elemento de la población fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. La coerción es un concepto jurídico que significa la posibilidad
de poder ejercer las fuerzas. Por eso se dice también que el Estado tiene el monopolio de las fuerzas, que son las Fuerzas Armadas. O sea, o mejor dicho, las fuerzas de orden y de paz, como se establece en la Constitución actual. Y como les decía, los elementos de este Estado son la población, el territorio y el poder. Ahora, no hay que confundir lo que son las formas de Estado y las formas de gobierno. La forma de Estado es como se estructura más bien de forma administrativa. Así como se puede dividir, por ejemplo, en lo que son los estados unitarios. Chile es un estado unitario, como el que está centralizado políticamente y jurídicamente. En varios poderes, sin embargo, también existen los estados federales. Y los estados federales clásicos de Estados Unidos, también hubo una Alemania federal, y también México también es un estado federal. ¿Cuál es la diferencia del estado federal del estado unitario? Es qué poder tiene la unidad federal respecto al estado unitario. Porque digamos que en el estado unitario es bastante simple porque hay solo una estructura. Independiente de que Chile se estructura en regiones, el estado unitario es el que tiene poder. En cambio, en el estado federal, cada una de esas uniones, esos pequeños estados, se organizaron entre ellos y establecieron que los rige una constitución única. Esa es un poco la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos, cada uno de sus estados, ellos eran preexistentes a el estado, este macroestado que son los Estados Unidos. Por eso es como un detalle de la política estadounidense que los estados tienen mucho más fuerza en algunos aspectos que las decisiones del estado federal. Por ejemplo, California, el estado federal puede tomar decisiones independientemente, sin consultar al gobierno central. En el estado unitario nunca puede correr eso. No tenemos esa independencia como regiones, por ejemplo. Sin perjuicio, Chile tuvo alguna vez un ensayo de Estado federal que quedó como en sus anales, cuando en una época que se llamaba como ensayos, se llamó, bueno, los historiadores le llaman la época de los ensayos constitucionales. Y finalmente también hay un estado que también se menciona, que es el estado regional. Y un ejemplo de estado regional es España. ¿Y cuál es la gracia por qué se la menciona como un caso anecdótico? Es que es un estado que reúne ambos elementos del unitario y del federal. Es decir, las unidades que componen España tienen cierta independencia que es inferior a la independencia que tiene un estado federal, pero tiene más competencias, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en España hay estados que tienen la facultad de administrar su justicia, independiente de la justicia del estado unitario, del macroestado, pero sin embargo igual le tienen que consultar. En los estados federales no. Se cambió. Daniela, ¿Sí? tengo una consulta. Bueno, acá Loreto 01 No sé, dice pues, Argentina, también voy a silenciar a la señora Sonia, ahí la silencié. Argentina también, me imagino que se referirá a un estado, perdón, unitario, federal, si Loreto está por ahí. Mira, Argentina tiene la particularidad que tiene tiene elementos de estado federal. Como Ya. que dentro de esto, como tampoco digamos que estos son macroestructuras diseñadas por la teoría, pero en la práctica Argentina es un estado unitario, pero también tiene elementos de un estado federal, pero no tiene la autonomía para llegar a ser un estado regional. Lo otro, bueno, acá nosotros que trabajamos en una institución pública como la municipalidad, lo que estás contando en cuanto al poder, es notorio que todas las directrices son dadas por el gobierno central. Pero, ¿cómo avanzamos hacia como más poder hacia las regiones? ¿Cuál sería uno de los mecanismos en que podríamos como otorgar más poder a los municipios sin caer en una inconstitucionalidad?
Bueno, la caeríamos verdad, automáticamente en una? la verdad es que en el actual estado pues, caeríamos en inconstitucionalidad, porque Claro. ahí en el capítulo primero de la Constitución establece las bases de la institucionalidad, donde todo lo que le estoy mencionando está regulado. Y ahí Chile se declara como Estado unitario, abiertamente. Pero también reconoce que existe el proceso de descentralización y desconcentralización, que son procesos que son ya de un carácter más administrativo, no tanto en esta dinámica del poder, como yo les decía, porque digamos que en esta ya en este elemento que les estaba hablando de la democracia, viene dado por una teoría bien importante que se le dio la revolución previa a la Revolución Francesa, por Montesquieu, no, por Rousseau, perdón, también por Locke, también en ese periodo de renacimiento, digamos, se empezó a cuestionar el poder nuevamente y se empezaron a establecer que este poder debía ser más, debía ser controlado y se debía incorporar más a más estamentos. Así, digamos que en 1215 fue la primera vez que se dividió el poder, y se dividió el poder entre el rey y entre los nobles, estableciéndose la primera idea de parlamento. Esto estamos hablando en Inglaterra, donde un rey dijo ya, aquí hay que controlar un poco el poder para que no se transforme en una tiranía. Por tanto, ¿qué hacemos? Hacemos una monarquía parlamentaria. En realidad en esa época no se hablaba de eso, pero es el primer antecedente constitucional que existe. Pero entre lo que tú me mencionas de cómo establecer eso, la única manera de establecerlo legalmente es en la Constitución, ahora en el proceso constitucional que se viene. De hecho, ese poder de índole es una de las declaraciones que se pueden hacer. Se puede revisar cómo podemos avanzar en un proceso de regionalización sin que todo esto se transforme en un caos, pero de manera de que la voluntad de la gente esté más manifestada dentro de la estructura administrativa, puede ser, ¿no? O que se nos traspase algunas facultades prerrogativas acá en las regiones. Pero a lo que les quería explicar era justamente esto, que estamos hablando de una dinámica súper sutil del poder, y lo que se empezó a cuestionar es que el poder debía dividirse para controlar, no podía estar centralizado. Y ahí viene, entre otras teorías, la teoría del contrato social, que reconoce eso sí que había antes de que nosotros nos quisiéramos agrupar y nos quisiéramos autolimitar, porque en el fondo ese consiste este contrato, donde nosotros como individuos nos limitamos nuestras facultades en pos de una voluntad general del bien común, puede ser, o según otras teorías para que nosotros tengamos el máximo de beneficios y suframos las menores consecuencias por ello. Pero de esta manera nosotros acordamos como sociedad poder organizarnos, y esta forma de organización actualmente se entiende que es la Constitución, en la forma que nosotros nos hemos decidido organizar. Y claro, como les digo, no es una discusión fácil, casi que todavía se discute bastante y hay bastantes conceptos que se entrelazan. Pero Rousseau fue una persona que dio bastantes luces sobre ello, porque estableció esta teoría y que, como les decía, implica que cada individuo acepta voluntariamente someterse a la voluntad general, abandonando parte de sus derechos en favor de la comunidad, y como contrapartida participa en la elaboración de esa voluntad general y se beneficia de las ventajas que otorga la vida social, volviendo a esta idea de que nosotros somos una especie que es social por naturaleza. Y esta voluntad está en la ley. Ahora, porque críticas se han presentado esta teoría, sobre todo en el sentido de cómo se manifiesta esta voluntad general y cómo nosotros nos aseguramos que realmente estamos participando en ella, y en realidad no se está generando, por ejemplo, un sistema de gobierno que solo beneficia a un grupo en particular en pos de otro, como por ejemplo puede ser una tiranía, que es el adverso de la monarquía, que bueno, lo vamos a ver.
Pero esa es una pregunta fundamental, que yo me gustaría también igual volver a retomarla o que no sé, después escuchar las opiniones de usted, porque es un tema central y sobre todo un tema que como sociedad a nosotros nos atinge, puesto que nuestra constitución de 1980, como sabemos, fue elaborada en dictadura, si bien por una comisión de expertos. Esa constitución no es que haya salido de la nada, sino que esa constitución también siguió el ejemplo de la constitución de 1925 y la constitución de 1925 siguió el ejemplo de la constitución portaliana de 1830 y así varios ensayos en decir nosotros desde que nos formamos como país, como Estado, hemos estado discutiendo cómo nos vamos a organizar y hemos estado leyendo lo que hemos hecho hacia atrás. Y ahora lo que tenemos que ver es volver a revisar, ahora lo que estamos haciendo es volver a revisar esto y ver cómo nos queremos ver a futuro. Así, considerando que las vidas medias de nuestras constituciones deben tener por lo menos para tener una cierta estabilidad, unos 20 años, unos 30 años, porque a nivel internacional al menos no se ve se denota inestabilidad política el hecho de tener muchas constituciones seguidas, por ejemplo, lo que el caso que ha sido de Bolivia, de Perú, que son constituciones que terminan tras golpes de Estado, tras proceso revolucionario. Y la idea es que nosotros como Chile también podamos dar un paso al costado de todos esos procesos porque estamos nosotros todavía siguiendo un camino democrático. Pese a que tuvimos un estallido social, a mi juicio todavía estamos siguiendo un camino democrático. Podemos decir muchas cosas sobre este proceso, pero al menos lo que se ve y yo he visto al menos que estamos satisfaciendo todavía a las mayorías. Y bueno, sigamos con este tema de las formas de gobierno mejor. Daniela, ¿Sí? podríamos dejar, si me podría redactar la pregunta para que los chicos lo tengan ahí de reflexión. ¿Cuál era la Abajo, pregunta mira, que no? Ah, ya. ¿Cómo ¿cómo se da? saber si la voluntad en el contrato social es válida? Ahí le pongo un poco la respuesta, pero en realidad me gustaría igual que me lo puedan pensar por sí mismos. Ya, perfecto. Ahí la dejamos en el chat, chiquillos, para que la vayan pensando. Pueden ir opinando ahí en el mismo chat. Dale nomás, Daniel. Ya. Bueno, hay varias formas de gobierno. Y esto, como le digo, esto tiene varios antecedentes históricos, lo hemos reflexionado durante muchos años. Y Aristóteles dio una clasificación hace miles de años. Y él nos dijo, él lo dividió en tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la república. Y después a la voz que él le puso república, algunos piensan, lo actualizaron y dijeron que no, que en realidad él se estaba refiriendo a la democracia, por eso lo puse entre paréntesis. Ahora, él dice que la monarquía es el gobierno recto de uno solo, y su forma no recta, es decir, su exceso, porque Aristóteles siempre buscaba la virtud y decía que la virtud era este punto medio que está entre lo bueno y lo malo, siempre buscando el punto medio. Ahí tenemos el ideal. Y entre este ideal de monarquía también puede concebirse que hay un gobierno justo, pero si el monarca persigue sus fines individuales, ya estamos dentro de una tiranía. Asimismo, la aristocracia se define como el gobierno bien intencionado de unos pocos, y su forma y su exceso vendría siendo la oligarquía, es decir, cuando ya este grupo pequeño solo busca sus fines y no el fin general o el fin común. Y la república dice el gobierno bien intencionado del pueblo, y su forma pura, como dice, como lo refiere Aristóteles, o como también se puede decir como su exceso, sería ahí ponía eso, le puse democracia, porque en realidad así lo estableció en un primer momento, pero después, como fueron cambiando los conceptos, se modificó eso y se estableció que en realidad en esa época se refería a la demagogia, es decir, cuando ya el gobierno del pueblo se corrompió y el nivel de corrupción llegó a tal nivel que se hizo ingobernable. Ahí, como dirían, cualquier coincidencia con la realidad de latinoamericana. Ahora, Montesquieu hizo una revisión de estas categorías y mantuvo también la monarquía,
pero esta vez ya está, y como ya estamos aquí en la época del Renacimiento, aquí ya se habla de que el poder debe estar sometido a la ley como norma general, prácticamente. Y de ello derivó los procesos de independencia de Estados Unidos, estos pactos que empezó a hacer la monarquía en Inglaterra y a su vez también el proceso de la Revolución Francesa. No sé ¿Puedo si pegar a soy, Dani? no sé si soy el único que ve pegada a A Daniela. mí, sí, a mí también me Sí, se pasó. pegó. Sí, qué bueno, Vamos a qué bueno. esperar si le puedo hablar por interno, Bárbara. Oye, está muy interesante. Ahí se movió, por lo menos se movió. Chiquillos, vayan comentando en el chat. Yo sé que al menos yo no, las formas de gobierno la había visto, pero las demás cosas es bastante información. Todos están muy atentos, escuchando. Así que ya va a volver Daniela. Bueno, estas son cosas que pasan siempre, ya me imagino que están acostumbrados. Los que están estudiando, me imagino que deben estar bastante acostumbrados ¿Sí? al tema. Sí, dime, Bárbara. Es que yo creo que a la Dani se le cayó el internet, pero creo que podríamos quizá avanzar en ir anotando como Apreciación, reflexiones o preguntas, sí, me parece. apreciaciones, o como para ir teniéndola ya en consideración para el momento como más de preguntas. Claro, ya no. Está bien. Gracias por la comprensión. Bueno, cosas que pasan. Bueno, como dice Bárbara, la idea es que podamos ir conversando. Lo dijimos al principio, chiquillos, que somos un programa de participación. A nosotros nos gusta oír su opinión. Puede sonar un poco cliché, pero cualquier opinión es válida. Aquí el que no crea eso, o sea, obviamente es un poco fuerte decir cualquier opinión es válida mientras no transgreda a otro, obvio. Eh, Se hizo una pregunta, chiquillos, ¿cómo saber si la voluntad en el contrato social es válida? No sé si alguien nos puede aportar con eso. Yo tengo bastantes reflexiones ahí. Me parece, en base a esa premisa, decir que mi voluntad se debe someter, mi voluntad individual se debe someter hacia una voluntad, o sea, perdona, en beneficio de una comunidad. Es un poco idílico en, en la frase, pero así me imagino que se construye una sociedad. Yo creo que todos lo hacemos en la vida diaria también. Someter un poco la voluntad de uno en beneficio de la familia, los que son padres, en beneficio de la empresa, los que trabajan. Bueno, ahí igual podemos tener la discusión de lo que es colocarse la camiseta y todo eso. Ahí viene Daniela. Pero al parecer, por lo que explica Daniela, la construcción de un Estado tiene que ver con el sometimiento de muchos individuos y también con el poder de otros. Daniela estaba haciendo un monólogo aquí solo. Disculpe. Ay, estas Está bien, cosas que pues, Dani. pasan en la... Sí, no te preocupes. Aquí Leonor dice es que para uno puede ser válido, pero para algunas personas no. Y el ser contrato igual es obligación para los demás. Estábamos un poco abordando la pregunta cómo saber si la voluntad en el contrato social es válida. Ah, qué bueno. Gracias Antú. Bueno, hay un elemento ahí súper importante que yo no lo mencioné porque justamente quería verlo conversarlo, que es que dicen que el contrato es válido, o sea, porque ahí dicen, ¿a quién representa? ¿Al pueblo o a la nación? Porque no son cosas, no son lo mismo. La nación Bueno, es esta comunidad de personas que tiene un origen externo, es decir, generalmente es por nacimiento o
por vínculos familiares, es decir, que van durante un territorio, generando una vida en común. Esta tiene varios elementos y que tienen la voluntad de tener un futuro en común. Así, es decir, ese elemento de esa historia los une. En cambio, el concepto de pueblo supone muchas veces el de nación, pero no necesariamente, y supone que tiene un territorio, supone que tiene una historia, es más amplio, digamos, que el, y Mira, supone también que incluye a todos. Daniel, acá Loreto 01 dice, al ser un contrato debe significar acuerdos basados en necesidades mutuas y vinculantes. Sí, es decir, en el bien común. Ahora, ¿cómo no? Esa la verdad es que esa pregunta hasta la fecha todavía no la hemos respondido adecuadamente. La respuesta más básica que te dije justamente este ayer es que dicen que, bueno, la forma de asegurarle es mediante la democracia, porque la democracia tiene ciertos principios que garantiza que las personas puedan participar en la vida política y que puedan estar representados. Pero la verdad es que esa concepción tampoco es que satisface esta pregunta, y esta es la pregunta que permanentemente tenemos que hacernos cargo, sobre todo en este proceso constituyente, porque en el fondo lo que podemos determinar es cómo nosotros podemos convivir como sociedad, como nación, como pueblo. Nosotros como en este Estado tenemos todas esas dimensiones de formas de organización. Somos un Estado, también somos un pueblo, el pueblo chileno, también somos una nación, y somos también un Estado que tiene varias naciones, así que estamos conformados por varios pueblos indígenas. Y esa dimensión hoy día, por ejemplo, la Constitución de 1980 no está reconocida, y ha sido una demanda, por ejemplo, que harta gente sobre todo este territorio, ha solicitado. Y como yo les mencioné cuando les dije las formas de Estado, existen varias variables. Por ejemplo, en España, como decía, hay varias naciones que tienen lenguas diferentes, que se organizan y que tienen ciertas autonomías respecto al poder central, que les amerita considerarse un estado de naturaleza diferente al unitario. Por eso se llaman estado regional, porque tienen ciertas autonomías, pero se ponen de acuerdo en otros temas, por ejemplo, en el jurídico, en el político, y en el administrativo tienen más prerrogativas, etcétera. Daniela, acá Rodrigo levantó la mano. Rodrigo, ¿estás por ahí? Te vamos a dar el pase. Hola, sí, desde aquí estoy. Para comentar bueno, se está comentando, eh, y ver a la vez si estoy entendiendo, el Estado sería algo así como la administración del poder, el poder que claramente lo tenemos como sociedad, que es innato en nosotros, y la administración de esto sería el Estado. ¿Cómo se administra el poder que existe? Sí, en una forma bastante resumida, sí. Ok, y por otro lado estaba leyendo lo que comentaba Luis respecto al estallido social y el problema de representatividad. Y claro, a mí también me parece bueno, que la representatividad es una de las cosas que se busca, y sobre todo en la democracia, cuando se comentó sobre democracia, la idea de representatividad se me vino fuerte a la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Pasa que a la vez cuando la clase política o cuando los grupos, esto es lo que percibo, es mi opinión al menos, que cuando los grupos logran ser representados a nivel político, estas personas que adquieren el cargo político comienzan a tener otro tipo de vida. Entonces dejan de representar a la persona. No sé si me explico. O sea, ya la clase política de por sí tiene como un nivel socioeconómico diferente a las personas que, no sé cómo decirlo, que no tienen quizás ese nivel económico, esa adquisición económica. Entonces ya no representan a la persona que no tiene ese nivel. ¿Me explico? Sí, no se entiende claro. De hecho, es uno de los problemas que ya Aristóteles identificó cuando yo lo estaba mencionando de hace miles de años, diciendo que, claro, el gobierno de muchos, el gobierno del pueblo tiene este problema, que las personas empiezan o sea, el problema general del poder, yo diría, es que quien ostenta el poder
o sea, cómo evitar que quien ostenta el poder solo piense en sus propios intereses y deje de pensar en el interés general. Ese es como el meollo de cómo establecer una forma de organización. Y claro, y Aristóteles veía en su momento, y lo que no ha cambiado, es que cuando este cae en el pueblo, se genera esta demagogia y empiezan a haber problemas de corrupción, y en la medida que esto se vaya agrandando, en realidad perjudica la administración, perjudica la vida de todos. En el fondo nosotros queremos con una forma de organización tener un buen vivir, y ese es como el principio rector. El principio de que nosotros podamos vivir en armonía, tener bienestar, tener asegurados ciertos derechos mínimos, que no nos violenten personalmente, y claro, y que nuestros gobernantes gobiernen para todos y no para ellos mismos. Y claro, y justamente ese es un problema que como humanidad nunca hemos podido resolver, pero sin embargo hay estados que la llevan un poquito mejor o que lo pueden, le pueden darle una mejor calidad de vida a sus habitantes. Y ahora estamos en un contexto también un poquito más complejo de lo que ha ocurrido en la antigüedad, porque ahora estamos con estados interconectados y estamos creando instituciones, por ejemplo la Unión Europea, que abarca varios estados dentro de Europa y que también tiene prerrogativa, se puede obligar a los estados, tiene poder para obligar a los estados, así que la situación se va complejizando porque ya no somos los mismos que fuimos hace miles de años cuando se crearon estas teorías y que se han revisado pero que tampoco se han actualizado, es decir, no han nacido nuevas cosas, no han sido, por ejemplo, una alternativa a la democracia, han nacido mezclas de todas las anteriores. Y hoy día tenemos, por ejemplo, estados que conviven con que todavía son monárquicos, por ejemplo, típico caso de Inglaterra, pero ellos se definen como monarquía constitucional y democrática, así como que ellos asumen que la monarquía gobierna con el pueblo. Y esto lo hacen a través de la representación en cámara. Está la Cámara de los Lores, donde estaban alguna vez las personas que tostaron más poder, así que tuvieron ciertos títulos nobiliarios, clero, así se conformó en un principio, ahora está conformada de forma más plural, pero también está la Cámara de los Comunes, que son donde ahí se representaba derechamente el pueblo. Y ellos se conviven con el poder, con la monarquía. Y esta historia comenzó, como les decía, en 1215, cuando se empezó a desarrollar y así ha seguido hasta la fecha. Lo que todos buscan evitar es que se generen autoritarismos, que se generen gobiernos que abusen del poder. Eso al final es lo que no queremos, más que si nuestros gobernantes son elegidos del pueblo, de un grupo especial o no. Ahora, en cuanto a los tipos de democracia, yo les he estado diciendo nociones de democracia, pero digamos que algún concepto de democracia se puede establecer como aquella forma de gobierno en donde la comunidad políticamente organizada dirige y orienta el poder del Estado. Y las democracias clásicas asumen que existió este contrato social en donde nosotros individualmente asumimos que la voluntad general dirige, y esta voluntad general, por lo general, valga la redundancia, es la voluntad de la nación, no de un individuo individualmente considerado, la nación como esta agrupación humana que nos, que nos une, así por ejemplo que el hecho que nosotros nos dijéramos que vayamos a cualquier país y nos reconozcamos como chilenos, que nos estamos reconociendo no solo del Estado de Chile, sino que de la nación chilena, porque representa un grupo más que a una institución o a un orden jurídico establecido. Porque claro, Chile tiene su Estado, tiene su noción como nación y también tiene su noción como Estado, sin perjuicio de que ambos conviven, al final están mezclados en lo mismo. Pero esto tuvo una cierta, existen distintos tipos de democracia, es decir, de cómo se administra este poder por el pueblo. Y están las democracias directas, que son las que se hablaba, por ejemplo, que las polis griegas funcionaban de esta forma,
pero lamentablemente en ese momento quienes se consideran ciudadanos o pertenecientes a los conceptos que hoy día entendemos con nación eran solo muy pocos, eran algunos que generalmente hombres con cierta instrucción que podían tomar decisiones políticas dentro de dentro de la ciudad, donde estaba políticamente como organizada. Y a su vez, este entendido de, por ejemplo, el entendido de la poli es bastante particular porque implica por una parte la ciudad, la territorialidad, pero si por ejemplo esa ciudad desaparece, se mantiene la polis porque está también referida a la nación, o sea, a la gente que la constituye. Y claro, y esta gente elige por sí misma cuáles van a ser así como y sin intermediarios, cuáles son las decisiones políticas que se toman para el grupo. Ahora se dice que también hay ejemplos, por ejemplo, de democracia directa hoy, por ejemplo, los gobiernos locales de Alemania. Alemania tiene una estructura federal y dentro de esa estructura, así como los pueblos pueden tener decisiones políticas respecto de su forma de administración. Por ejemplo, acá en Temuco podríamos nosotros decidir el diseño de las calles, podríamos tener, por ejemplo, iniciativa de ley para hacer leyes que rijan acá en la ciudad, o lo que se llamaría, por ejemplo, tener iniciativa, podría ser como si tener iniciativa de hacer ordenanzas. Si queremos, por ejemplo, una nueva ordenanza del tema de la basura, tendríamos que hacer un proceso donde decidimos cómo vamos a votar, si vamos a hacer una votación directa, cuáles van a ser las propuestas, etcétera. Tendríamos que nosotros entrar a organizarnos cómo sería en la práctica. Pero eso es un ejemplo de democracia directa. Ahora la democracia indirecta es cuando es el pueblo que por medio de representantes toma las decisiones políticas. Y ahí se entiende que lo que el pueblo se considera más bien en la voz de nación, es decir, que no es que como individuos considerados, sino como grupo. Y ahí estos representantes toman decisiones a favor del grupo, no de individuos considerados de forma individual. Ahora también hay mezcla de esto, de entre directa e indirecta, se llama, alguna de estas es la semipresidencialista, semirepresentativa y la semidirecta, que son bastante parecidas, pero en el fondo, le dice la semirepresentativa, el poder público lo tienen los representantes, mientras que las decisiones relevantes para el Estado recaen en el pueblo. Aquí como los casos típicos, como si hay que tomar, por ejemplo, la decisión de ir a la guerra, la decisión de la guerra no la toma el Ejecutivo, es decir, el presidente no tiene la facultad de decidir esa decisión que atañe a todo el Estado, a toda la nación, sino que debería hacerse, por ejemplo, un plebiscito para establecer si se va o no se va a guerra. Ese es como un ejemplo de semi-representativa, como esas decisiones solo las puede tomar el pueblo, decisiones relevantes para el Estado, para la nación. En cambio, la democracia semidirecta, como el pueblo sí se distribuye un poco el poder público, el poder administrativo, teniendo, por ejemplo, se citan algunos casos como ejemplo tener derecho a veto o a iniciativas de ley o los referéndums, las revocaciones de cargos, etcétera. Como que el pueblo tiene más incidencia. Y nosotros, la verdad que la pregunta de aquí que les voy a dejar es que me definan cuál piensan ustedes dónde estamos nosotros. Ahora, como para terminar esta parte, hay ciertos como principios, elementos que se entiende comunes a toda democracia, si es que la entendemos como tal. Y dentro de estos requisitos es que debe haber elecciones libres. Las elecciones son fundamentales, o sea, como que la representación del pueblo tiene que estar manifestada, por lo mínimamente en elecciones. Se debe garantizar la libertad de expresión, se debe garantizar la información y también la asociación. En nuestro artículo primero de la Constitución, dice que también el Estado se estructura a través de los cuerpos intermedios. Y se entiende a través de cuerpos intermedios todos aquellos grupos que estructuran a la nación. Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestras libertades la libertad de asociarnos de la forma más libre, sin prejuicio de cuál igual han establecido en la ley
ciertas limitaciones, por ejemplo, las organizaciones terroristas. Son casos extremos donde están prohibidas las asociaciones, pero por norma general nosotros todos tenemos la libertad de asociación. Y estos principios también se vinculan con el tema de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos también, esto, como les digo, estos son los mínimos comunes a toda democracia, pero en las democracias modernas también se agrega el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas como un elemento base. El respeto también a la comunidad internacional. Así como les decía, ahora cada día nuestra organización humana se ha complejizado tanto que ahora tenemos vínculos entre estados. Y tenemos órganos que pertenecen a estos estados como Naciones Unidas, la Unión Europea. Aquí en América también tenemos nuestras organizaciones que ven distintos temas económicos, sociales, culturales. Y así nosotros también nos vamos organizando a través de estados, y estos estados tienen personalidad jurídica, es decir, pueden tomar decisiones y vincularse a través de tratados. Y un principio también es el respeto a los tratados internacionales, que es como dentro de lo que es la democracia moderna, sería también el respeto a los tratados internacionales. Y también este es un tema importante porque es un punto base también que no se puede tocar en la nueva constitución. O sea, en el nuevo proceso constituyente se pueden modificar hartas formas de gobierno, dentro de la forma de gobierno, la forma de cómo nos estructuramos, pero también, pero sin perjuicio de ello no podemos modificar lo que nosotros como Estado ya hemos acordado previamente con otros Estados. Y como les decía, y bueno, y todas estas garantías de la libertad, de la información, es justamente porque la democracia se basa en los controles, en el control del poder. Porque se asume que el poder es fácil, o sea, las personas con poder fácilmente pueden abusar de él. Así que lo que se trata en el fondo, igual la política, es de determinar cómo administramos, cómo evitamos que este poder se concentre, cómo evitamos que haya abuso del mismo poder, y por tanto la libertad de expresión, la información son elementos claves y fundamentales también dentro de la democracia. Y me gustaría ahora saber un poco de sus dudas. No sé cómo, si vamos a tener un poco más de tiempo para la segunda pata, y es el tema de constitucionalismo. No sé, Luis, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, vamos Ah, bien. ya. Vamos bien, no te preocupes, nosotros no tenemos nada más preparado, así que es todo tuyo. Yo tenía una reflexión del sistema democrático. Bueno, a tu juicio, era más bien una pregunta hacia ti. Si bien una mención ahí que el voto es algo totalmente fundamental. Ah, y a todo esto, dato curioso, en los estudios del INJUB, la forma de gobernabilidad que más identificaban los jóvenes de 15 a 29 años era la democracia. O sea, tenemos a los jóvenes de ese rango etario que creen bastante en una forma de democracia, pero que se contradice con uno de los principios fundamentales que tú ahí explicabas, que era el tema del derecho a voto y también de la participación como candidatos. Entonces, mi pregunta era, bueno, no sé cómo se verá desde la perspectiva del derecho, pero ¿por qué crees que estamos en esta crisis de participación electoral? O sea, porque libertad de expresión los jóvenes lo tienen. Creo que la gran mayoría de nosotros estamos con ese fundamento de libertad de expresión, pero creo que en donde nos caemos un poco en el tema de la participación electoral, que si bien puede ser quizás... puede ser que no nos sentimos identificados con el sistema electoral, pero no sé si esa es la discusión. Pero a tu juicio, ¿por qué crees que estamos en esta crisis de participación de los jóvenes en torno a los procesos electorales? Bueno, yo debo reconocer que cuando estaba en la universidad también me acerqué a los partidos políticos y vi un poco cómo era el funcionamiento interno, y también participé de lo que todo era el movimiento estudiantil y todo lo que fue y tuvo relación con eso. Y desde ese entonces igual me di cuenta de que
Un diagnóstico era que los jóvenes no teníamos poco espacio en la política tradicional, y quienes tenían el poder eran la política tradicional. Y ahora estamos en un momento en que el poder se ha movido. Y es bastante reciente porque se dio a partir del 2019, justamente con el estallido social, percibimos que ya este movimiento del poder. Pero antes de eso, los vicios ya son bastante, igual he escuchado bastantes reflexiones sobre eso, pero un tema era que los jóvenes no teníamos participación política, porque no se nos daba el espacio de poder, porque cuando llegábamos adentro de un partido, porque nuestro sistema político da prioridad y los partidos monopolizan el poder político dentro de nuestra estructura social. Así que como si somos jóvenes que no queremos pertenecer a un partido político, la verdad es que la política se nos hace un poco ajena. Y ahí también yo tenía en considerado en mi presentación hacer la reflexión en torno a qué se entiende por la política y qué se entiende por lo político. Lo político es lo que nos atañe a todos, todas estas decisiones que como sociedad tenemos que ver cómo nos organizamos, y la política es este juego por el poder o por centralizar el poder, y que nuestra visión de lo que queremos hacer en nuestra sociedad se plasme y se obliga a otros. Así que esa incidencia que como jóvenes podíamos tener en que nuestra visión del mundo y de las cosas que se deberían hacer dentro de la política, no era difícil llevarlo a cabo. De hecho, a mí eso me terminó desencantando, porque la verdad es que si es que no tenías un padrino político y no seguías los ideales de ese partido político, es difícil hacerse un camino dentro del medio. Claro. Y bueno, y por otra parte, también estamos en un contexto estamos en un cambio generacional bastante profundo, porque la tecnología nos está invadiendo y nos está cambiando nuestra forma de organizarnos, y eso también, las constituciones son bastante añejas, como les dije, son vienen de ideas que tienen miles de años. Y quizás ahora la tecnología nos está empezando a mover esas ideas también, y estamos en un proceso donde hartas cosas se están modificando, pues, desde el tema tecnológico, el tema de que llegamos a un punto de que somos bastante, y nuestra organización igual tiene el desafío por población, tiene el desafío por tecnología, y tiene el desafío, bueno, un desafío medioambiental también por el tema de cómo está el planeta, y de cómo nos vamos organizando con otros también. Así que, y ahora con el tema sanitario también, aún más desafíos. Y yo creo que por eso también estamos en un momento que nosotros tenemos que el poder se modificó, se movió de un lado hacia otro, y ahora estamos en un proceso en que los jóvenes ya están participando más, porque ya es más fácil hacer que nuestra visión no quiero decir que se imponga, pero que sí se pueda materializar dentro de la sociedad. Por eso también, no sé, por ejemplo, estas elecciones constitucionales de constituyente fueron una revelación, porque hartos jóvenes están actualmente como constituyentes. El promedio de edad creo 40 años, si no me Sí, equivoco. eso es un tremendo cambio, así que también ya no puedo, esa frase que dije, que ya los jóvenes no nos veíamos en la política, la verdad es que ahora ya cambió. Como tenemos un ejemplo claro de ello. Ahora, de que hay algunos que les siga desinteresando, quizás porque no se ven cómo pueden incidir en ello, es natural en nuestra sociedad, yo pienso yo. Sí, bueno, nosotros con Tomás, en todo este estado del arte de lo que es la participación juvenil, desde los años 90, 2000 hay un cambio del paradigma de participación desde los jóvenes. Me refiero a que, por ejemplo, los jóvenes, como decías tú, antes para la participación en distintos escenarios, era un partido político, era una institución, era meterse por ejemplo, a un partido político. Ahora el paradigma, perdón, cambió, y de hecho las organizaciones que se identifican los jóvenes son las informales. Y ahí tenemos
los chicos que hacen hip hop, los chicos que hacen breakdance y así tantas otras organizaciones informales que son urbanas. Oye, Bárbara, antes de darte el pase, quería leer un poquitito aquí, hay interesantes reflexiones. Diego nos cuenta, nos dice: la voluntad desde mi punto de vista puede ser tomada de una forma en donde existe una correlación entre la hegemonía del poder del Estado, distintos asuntos encadenados que pueden ser parte de una demanda colectiva. Si el pueblo manifiesta voluntad y sienten representación, darán una hegemonía al Estado, más que solo darle coercitividad. Desde mi punto de vista, no creo que la Constitución vaya a satisfacer a una mayoría, y no creo que vaya a salir nada bueno de él. Soy bastante pesimista de los tiempos actuales, pero la democracia es la democracia, si lo podemos llamar de alguna forma, aunque la participación haya sido baja. Bueno, aquí Diego es bastante pesimista con el escenario. Esperemos que salga todo bien. Loreto01 nos dice: el sistema económico que nos rige no contribuye, hay poder en esto muy fuerte. Andrea Vega nos cuenta que creo que tenemos una democracia 100%. Aquí es más optimista su afirmación. Una forma de verlo es que se votó que ahora el voto sea obligatorio. No tenemos una libertad de expresión como tal, etcétera. Bárbara. Sí, primero quería corregir que dice, Andrea dice, creo que no tenemos una democracia. Creo que no tenemos, claro, perdón. Gracias, porque Que todo- cambia harto. No cambia todo. Sí, gracias. Yo tenía una pregunta, que qué pasa en el contexto de la democracia actual que nos rige, si es que hay algún mecanismo que en el fondo responda al problema cuando no se está, este contrato social no es válido o se siente desde el pueblo que no es válido. O sea, como pensando en que la única salida cuando pasa esto es una revuelta, o hay algún mecanismo, hay alguna estructura que prevé un poco esta situación. Lo digo comentando igual porque siento que dentro de la estructura que actualmente nos rige, si no hubiera habido un estallido social, todavía estaríamos, no sé, pensando en esta forma que por ejemplo, actualmente Piñera tiene un 9% de aprobación. Fue electo con un 26% de la cantidad de personas que tienen la posibilidad de votar. Entonces, si no hubiera sucedido esto y ahora estamos en este escenario, me da la impresión de que esta estructura democrática representativa podría haber estado por mucho, mucho, mucho más tiempo sin cambiar, sin una necesidad de cambio. Entonces, mi pregunta es, ¿hay una parte de la estructura que resguarda esto? ¿O también quizás esto es una problemática o un punto que debería abordarse también dentro de la nueva constitución? Quizás instancias intermedias de participación más directa. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja y que en realidad tiene una raíz, la respuesta tiene una raíz histórica. Pensemos qué pasó con la Constitución de 1925, que quedó, entre comillas, suspendida por el régimen militar mientras no se dictaba la Constitución de 1980. Y la Constitución portaliana en 1925 también tuvo un proceso revolucionario. O sea, la verdad es que esto lo define también un filósofo que se llama Gregorio Pérez Barba, que dice que todos los procesos jurídicos también tienen procesos sociales subyacentes. Así que ahora, como les decía, no tenemos un desafío también de población y tecnológico, y que somos una sociedad bastante diferente a cuando se generó esta idea de contrato social. Y la respuesta de esto nos lleva a la idea de poder constituyente, que es lo que igual vamos a ver en el siguiente bloque, porque esta voluntad también es la voluntad del poder constituyente, es decir, de quienes manifestaron su intención de constituirse y ser partícipes de la Constitución, que es según nuestra actual Constitución, que es la que está vigente todavía, dice que es la nación. La nación tiene la nación es un límite a la soberanía del Estado, la nación es la que finalmente decide,
Y como nación nosotros podemos establecerlo, pero la constitución en sí no tiene un mecanismo de dejar de hacer una nueva constitución. O sea, la verdad es que cada constitución se establece para ser indefinida. Un ejemplo, el ejemplo más clásico de esto es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene, porque la idea de constitución, voy a ponerle un poquito en la presentación que viene. La idea de constitución es la idea de organización, así como por lo menos esa voz latina tiene su origen. Es como una ley fundamental. Y Estados Unidos tiene las mismas leyes desde estas leyes fundamentales, porque ellas no tienen la idea o sea, no tienen el mismo concepto de constitución que tenemos nosotros, que venimos ya de una raíz así como alemana, que sí tiene alemana, italiana, que recogieron esos conceptos en su momento. Pero ellos tienen estos grandes principios que están establecidos en su carta fundamental cuando se crearon como Estado federal, que estamos hablando de finales de 1700. Y desde ese entonces eso no se ha modificado, o sea, como ellos como nación hicieron esa declaración, y esa declaración, si bien ha sufrido ciertas enmiendas, como en lo medular se mantiene. Pero nosotros, como tenemos una raíz jurídica diferente, digamos, somos más estatistas, es decir, queremos tener todas las leyes escritas, y ojalá, y lamentablemente también dice que dentro de nuestra cultura también hacemos la norma y después inmediatamente hacemos la pillería, así la forma de obviar esa norma, y después estamos haciendo nuevas normas, y así en una sucesión prácticamente sin fin. De hecho, otro tratadista dice que nosotros no necesitamos más derechos humanos que los que se establecieron en la Revolución Francesa. Si mínimamente cumpliéramos eso, nuestra convivencia como seres humanos sería pacífica. Pero como nosotros, nuestra idea y uno de nuestros elementos como especie es que tenemos estas relaciones de poder y generamos conflicto, al final vamos estableciendo más derechos porque vamos viendo que esto se va vulnerando y así. Pero, como les decía, el derecho inglés, de raíz inglés, como Inglaterra, como Estados Unidos, ellos no tienen tantas constituciones como tenemos nosotros aquí en Europa y principalmente en Latinoamérica. Pero sí, la constitución, una vez que se establece, no considera en sí misma dejarse sin efecto. Por eso siempre siempre que se ha eliminado la constitución ha sido por algún proceso social que lo amerita, alguna revolución, alguna situación de caos que estableció que se necesitaba una nueva constitución porque se había pedido la confianza, el poder constituyente, el gobierno actual, la forma de gobierno actual no estaba satisfaciendo a la nación, que es la idea que está detrás de todo esto, del bien común. Daniela, la señora Sonia me envió a mí su opinión como mensaje directo, así que la voy a leer para que todos Ya. la escuchen. La señora Sonia nos cuenta, ella dice: yo a mis 65 años pienso que lo mejor es la votación obligatoria, porque ahí se vería realmente lo que quiere la mayoría del pueblo. Mm. Todos tenemos derechos, pero también debemos cumplir con deberes. Voy a dejar anotadito. Claro, es que siempre estamos, como decía, esta discusión es infinita de cómo nos vamos a representar, cómo vamos a establecer, por tanto, al final, los sistemas que más han funcionado son los sistemas de establecer como ciertos elementos de votación, y ahí también hay varias teorías, por ejemplo, ahora con el sistema de Hall, que se hizo famoso con el tema de los constituyentes y las listas, empezamos todo, igual te estuve estudiando de cuántos sistemas de elecciones hay, y temas de elecciones hay cientos, en casi cada país tiene su variante. Nosotros tenemos con el binominal, se le dice también la variante chilena, porque el binominal es una creación eminentemente chilena, que establece el sistema binominal que beneficia al final a dos conglomerados políticos, y es una de las grandes
demandas también de eliminar dentro de la nueva constitución y cambiar a un sistema más proporcional que permita que, que haya mayor representación dentro de los congresos, y etcétera, pero esas son discusiones. Pero como le decía, sí, dime. Daniela, tú dices algo súper importante que, o sea, cada vez que se evalúa hacer un proceso de nueva constitución es cuando se produce una revuelta, una revolución o hay caos. ¿Cómo prevenir eso o siempre va a ser así? O siempre va a ser así, o siempre va a tener que quedar un poco la cantada para que los poderosos, porque hemos hablado todo el rato del poder, entonces obviamente tuvimos a la primera dama que dijo así como vamos a tener que dejar nuestros privilegios un poco de lado, entonces concuerdo que al final la discusión siempre va a ser la del poder, pero o sea, una te gané, Bárbara, ¿viste? Te gané. Una una de mis conclusiones o de mis pensamientos es que yo creo que la participación ciudadana es fundamental para que no ocurran estos procesos, pero la participación ciudadana no solamente con mecanismos como la votación, sino que mecanismos transversales de decisión, incluso hasta desde el presupuesto municipal, desde el presupuesto estatal, mecanismos de decisión de problemática, de priorización de problemáticas, ampliar no solamente plan de desarrollo comunal, sino que ojalá que la participación en las políticas públicas sea más vinculante y deliberante, no solamente que sea consultiva. No sé si Claro. ese es un mecanismo Bueno, eso es lo que yo... o constitucionalmente quizás puede ser así como dejarlo cada 30 años revisar la constitución o cada 10 años revisar, no sé si sería eso legal. Se puede, o sea, se puede establecer legalmente si es que la voluntad, como decía, la voluntad constituyente lo establece, porque haya mecanismos de revisión periódica. Pero igual un poco los ejemplos que tú dabas, como que se parecen a lo que yo mencioné antes como democracia semidirecta o quizás representativa. Es decir, que haya poder vinculante del pueblo, así de forma directa, no a través de representantes, ya sea a distintos niveles, por ejemplo, nivel municipal, nivel regional o provincial y a nivel nacional. Por ejemplo, la decisión de firmar un tratado internacional o de ciertas materias que involucren, por ejemplo, involucren los derechos humanos podría quedar igual sujeta a plebiscito. Por ejemplo, así. Daniel, acá Rodrigo levantó la mano. Antes que Rodrigo, la señora Sonia me envió más mensajes a mí. O sea, así que lo voy a leer para que todos lo oigan. La señora Sonia dice, también pienso que todo este cambio social y revueltas se debe a tanto abuso y atropello de diferentes sectores y políticos que en vez de servir al país, se están sirviendo y llenando los bolsillos ellos. Ahora, Rodrigo, te doy el pase. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Perdón, pensé que había activado el micrófono. Rodrigo, dale. Ya, respecto a lo que comentaba Bárbara y a lo que también comentabas tú, Luis, de cómo podríamos lograr que no se den estos estallidos de forma tan explosiva, por llamarlo de una forma. Bueno, pensaba en un poquito la historia, hacía una lectura histórica de Chile y asumía algunos roles de las brechas de la generación, o sea, cómo generaciones les tocó vivir el golpe de Estado y también la política puede estar marcada por eso un poco, y cómo las personas que criaron, que tuvieron, o sea, estas personas tuvieron hijos y nosotros los hijos de esas personas tuvimos como la visión de ellos y también vimos como el contraste de la realidad a través de todo lo que ha sucedido con la globalización y la hiperconectividad, perdón. Y no sé, a mí se me hace un poco que el estallido, por ejemplo, social fue algo así como un ruido de sable, ¿sí? Pero de la nueva era, ¿cierto? De la nueva época, con un pequeño ruido de sable, como decir también que nosotros, que en realidad si bien nosotros cedemos el poder,
para que en un gobierno al Estado se lo cedemos, el poder sigue estando en nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene el poder y cada uno de nosotros es un ser político. Exacto. Y, y por último, a mí se me ocurre que la organización sería una forma de, también lo comentaste tú, Luis, que sería una forma de no llegar a estos estados más extremos, pues sería como poder organizarnos, ir organizado, por ejemplo, las juntas de vecinos, que la junta de vecinos esté bien organizada y que a la vez se lleve a nivel comunal y que así todas las juntas de vecinos de una ciudad estén bien organizadas y lleven y expresen sus opiniones y puedan ser estas opiniones emitidas a los lugares correspondientes. O sea, a mí me parece que mientras mayor organización, van a ver, las opiniones se van a dar más y esas opiniones van a estar llegando a los lugares que tienen que llegar y no sé, y podríamos ejercer Que, política de hecho, así. Rodrigo, hay una organización que agrupa a toda la junta de vecinos que se llama el COSOC, pero el COSOC tiene una calidad solamente consultiva. O sea, Mm. de hecho el COSOC es presidido por el alcalde, pero solamente consultivo. O sea, vemos un proyecto y les preguntan qué les parece, nos parece mal. Y es como, ah, buena, pero lo hacemos igual. Entonces, es lo mismo lo de nosotros. Si nosotros sentamos, imagínate, armamos un consejo de la juventud y les preguntamos a ustedes qué les parece y todo esto, y todos vamos a decir, no, puta, qué malo está todo, pero vinculante y liberante va a tener cero. Entonces, es como lo mismo que estamos haciendo ahora. Claro, claro, ahí sale un poquito también a mí me parece lo que son los liderazgos sociales, pues alguien que finalmente, si bien no lo hace un grupo completo, eh, pueda salir algún tipo de liderazgo social que lleve, coja todo este tipo de opiniones, todo este tipo de ideas y sea capaz de generar algo, sea capaz de generar algo que cambie, que mueva, que modifique, que haga, que realice una mejora en lo que estamos. Eso. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por los comentarios. Igual hay un tema fundamental es que no lo he mencionado, pero que yo se los menciono, es que ya en su origen de la palabra democracia se estableció que ya el gobierno del pueblo y que el exceso del gobierno del pueblo podría traer corrupción. Y nosotros y una característica de nuestra constitución que no tienen otras constituciones es que no establecemos, por ejemplo, la corrupción como delito público. De hecho, ni siquiera está considerada como delito en Chile. Hay otros delitos similares como malversaciones y cosas así en nuestro Código Penal, pero la corrupción propiamente tal como uno de los elementos que puede destrozar nuestra democracia no está establecida como tal y hay hartas constituciones a nivel mundial que sí la consideran como uno de los mayores límites y problemas que puede tener la democracia para cumplir su fin, que es el bien común finalmente. Así que yo también agregaría dentro de todo lo que han puesto que también sería importante empezar a sancionar la corrupción, empezar a dar luces claras en torno a que no solo la probidad tiene deberes y estas obligaciones ahí tienen que cumplirlas efectivamente, y cómo se va traspasando después en los distintos elementos del Estado. Porque yo creo que el problema actual que tenemos, entre mi opinión personal, es en el trasfondo es un problema de integridad desde la política, desde nosotros mismos que no participamos, sabiendo que igual existen, o sea, no son los mejores, pero existen. Y, y bueno, eso fue yo como simplemente como acotación. Ahora siguiendo un poco estos temas así, hablando ya de lo que es el poder constituyente y lo que es una constitución en sí, como les decía ya, es la norma jurídica fundamental de nuestro ordenamiento jurídico en Chile. En Chile y en la mayoría de los otros países y en otros países no necesariamente se llama constitución. Constitución se llama en Latinoamérica, en algunos países de Europa, en otros países se le llama simplemente ley fundamental o carta fundamental también, o no sé, enmienda en Estados Unidos, hay distintos nombres, pero la esencia de ella no cambia, que es la ley, es la ley que establece la orgánica del Estado. Y ahí, bueno, es ahí una definición desde lo que es lo jurídico.
tiene algunos elementos que esta cumple o que debe desarrollar, como fijar los principios rectores con los cuales se debe formar la unidad política, las tareas del Estado, los procedimientos para resolver conflictos al interior de la comunidad, la organización y por el procedimiento de formación de la unidad política y la actuación estatal, y las bases y los principios de orden jurídico. Así como que esos elementos y estas constituciones, como digo, tienen ciertos antecedentes, que ya les he repetido hasta el cansancio, como por lo menos 3 veces, esta Carta Magna que se estableció en 1215 por el país de Inglaterra en ese entonces. Estamos hablando que en ese entonces Inglaterra ya era más bien como un estado feudal. Y él estableció esta primera carta donde, en conjunto del estamento de los nobles, firmaron un acuerdo y dijeron ya, el Estado lo vamos a organizar, el poder lo vamos a organizar de esta forma, tiene estos principios, tiene estos órganos, nos vamos a distribuir el poder de esta forma, y hay estos ciertos deberes y ciertas obligaciones para los ciudadanos. Y así fueron los primeros anales de lo que era la Constitución. Y después se estableció ya después del Renacimiento, ya se empezó a hablar ya más en serio de esta situación de la Constitución, y los distintos tratadistas empezaron a ver ya que es una Constitución. Esta Constitución debe tener ciertos principios. Y uno de estos principios es que la ley fundamental, es decir, que todas las demás leyes que están debajo de ella, se establece una estructura piramidal donde la Constitución está arriba y todas las que vienen hacia abajo tienen que estar en armonía en la Constitución. Por eso nosotros, por ejemplo, los abogados, cuando demandamos el recurso de protección, establecemos que se vieron violentadas garantías que están en la Constitución, y como la Constitución es una norma tan importante, priman respecto de actos administrativos, priman respecto de resoluciones, respecto de particulares, y ahí están así, hay distintas garantías constitucionales que están señaladas hoy en la Constitución, y hay muchas otras que existen en el mundo entero que no están señaladas en la Constitución. Eso es un elemento igual clave que se va a discutir ahora y que seguramente es de los más llamativos dentro de la discusión constitucional. Pues, ¿cuáles son esos derechos y garantías a los ciudadanos? Bueno, y ese es el segundo elemento, y un elemento fundamental también de toda constitución es que debe haber una separación de poderes, ahora contemporáneamente se habla de funciones. Y los poderes son los típicos: el poder ejecutivo, que dirige al Estado; el poder legislativo, que establece las leyes; y el poder judicial, que que aplica estas leyes y puede resolver conflictos. Ahora también se habla también de estos poderes, como digo, en realidad después de un tiempo se estableció que el poder no se divide, el poder del Estado es uno, pero ese poder se distribuye en funciones. Y ahí que modernamente se habla más de funciones que de poderes. Y se han establecido funciones nuevas, por ejemplo, la función administrativa, que dirige el Estado, pero ya en su relación con los ciudadanos, de una forma más territorial; y la función contralora, que es quien fiscaliza al mismo Estado, que la ejerce actualmente el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Ahora, nuestra misma Carta Fundamental dice que el poder recae en la nación. Y tiene cierta estructura, y como les digo, esta estructura, al menos en la Constitución de 1980, no ha variado mucho desde la Constitución portaliana de 1830. Antes de eso, igual como les decía, hubieron varios ensayos. A ver, que aquí tengo una. Aquí más o menos están los ensayos. O sea, se les dice etapa de ensayos constitucionales. En ese entonces, cuando ellos lo estaban redactando, ellos creían firmemente que estaban creando la Constitución y estaban ejerciendo el poder constituyente para la nación. Y estamos viendo que desde 1811 a 1822, al menos hubieron 5 ensayos. Por eso se dice que la primera constitución propiamente tal es la Constitución de 1833, que se dice la Constitución portaliana, porque tuvo autoría también e incidencia importante de la visión de Diego Portales, que no era presidente, pero sí era un ministro de Estado, y él y su influencia fue tal que esa constitución tiene influencia hasta en la Constitución de 1980.
O sea, si quieren, por ejemplo, revisar nuestra historia como política constitucional, vayan a leer un poco qué decía, qué pensaba y qué decía Diego Portales, que igual fue una persona que fue tildada al final de su vida política, bastante dictatorial, bastante, hace como una visión de clase bastante fuerte, de clase política, por ejemplo, como que digamos que él pensaba más bien un gobierno aristocrático, pero Portales fue una persona que marcó bastante nuestra historia constitucional. Después de 1925 tuvimos otro proceso revolucionario, otro proceso después de 1980, ¿para qué decir? Pero yo que dentro del tiempo que me queda, que igual queda poco, y más que hablar de este tema que ustedes lo pueden precisar mirando el índice mismo de la Constitución en los libritos o en internet, quiero reflexionar un poco del artículo 5º. El artículo 5º de la actual Constitución es quien manifiesta el poder constituyente, lo que estábamos hablando, porque declara que la soberanía reside esencialmente en la nación. Ahora, en esta voz, en este pequeño párrafo, o sea, en esta pequeña línea, nosotros tenemos una consecuencia de que hoy día, por ejemplo, estemos hablando de nueva constitución, porque esta noción de Estado no es actual, viene ya de constituciones anteriores. Esta idea de que de la soberanía reside en la nación implica que la nación puede decidir si que quiere una nueva constitución o no. Por eso, digamos que el proceso constitucional actual no es ilegal ni está en contra de la esencia de la Constitución, porque la esencia la Constitución hace esta declaración. Ahora, formalmente, digamos, la Constitución en sí misma no establece que ella va a dejar de tener vigencia, no establece un mecanismo, como les decía, para hacer una nueva Constitución, solo establece mecanismos para reformarse. Pero si una Constitución pierde la conformidad, pierde la voluntad de la nación, la verdad es que tendría que hacerse una nueva constitución, porque no hay, se quebró este pacto social, del que yo les estaba hablando harto, del Estado harto de vuelta, porque es como la esencia misma de todo este tema constitucional que estamos viendo. Y dice, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. La respuesta de qué democracia tenemos está aquí en el artículo 5º. Y después dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En esta frase también se habla que esta frase es un poco un bolsillo de payaso, porque aquí no necesariamente nuestra propia Constitución actual dice que se garantizan los derechos y obligaciones que están un poquito más adelante que en el artículo 19, que hay un artículo que es el 19 de la Constitución que dice las garantías a toda persona. Y dice, se garantiza a las personas, número uno, el derecho a la vida, y así sigue, número dos, el derecho a la salud, y así siguen los sucesivos. Pero esta frase, lo que la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina y los pensadores del derecho chileno establecen que implica, por ejemplo, que el Estado debería reconocer el derecho a la vivienda. Derechos que no están expresamente reconocidos porque también tiene la característica de derecho humano. Y así se resuelve, por ejemplo, esta que se utiliza también para asegurar hoy día el derecho a la vida, el derecho al agua, porque a nivel internacional está reconocido el derecho al agua porque es fundamental para el desarrollo de la vida, y como tal, las Cortes, hoy día la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones lo están aplicando como tal, así como derecho al agua, por ejemplo, para obligar a la reconexión o la conexión de agua potable a los campamentos, así como un ejemplo práctico. Y entiendo que de aquí en Temuco hay algunos casos que todavía no han salido fallos que están en esa línea, pero en el norte se ha ordenado a varios municipios, perdón,
empresas sanitarias la conexión porque reconociendo que estas personas tienen derecho al agua, por esa norma. Y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Es decir, derechos humanos que estén en tratado están en la Constitución. Derechos humanos que no, incluso no estén en la Constitución, pero sean establecidos, por ejemplo, por costumbre acá en Chile, y que estemos todos de acuerdo y que haya un consenso general. Y ahí, ¿cómo probamos ese consenso de general? La verdad es que tendríamos que verlo en la práctica, pero si es que llegase un derecho humano que no esté redactado en ninguna parte, pero si nosotros tengamos conciencia de él, está en la Constitución, según esta misma norma. Y bueno, eso más o menos era la presentación. Tengo una consulta, si no Sí. no monopolizar el poder. Daniela, porque tú fundamentas que está el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la vida, Sí. si no me equivoco, si no entendí mal. Entonces, ¿cómo se pudo promover la ley del aborto de las 3 causales cuando la discusión, por ejemplo, de los partidos políticos conservadores era, pero se está atentando contra el derecho a la vida? ¿Tiene que ver con la fundamentación al final de esto? ¿De cómo se promulga la ley? Porque desconozco cómo es el proceso de promover una ley, pero hay algunas cosas, de hecho, cuando se ejerció toda esta campaña porque tenía que cambiarse la Constitución, se mostraban muchos casos en donde decían, Senado rechaza el proyecto por ser constitucional, ser inconstitucional. Inconstitucional. Entonces, como que ahí me surgió la duda si por un lado está el derecho a la vida y por otro se aprobó el aborto de las 3 causales, al final tiene que ver con la formulación, o se da una discusión Mira, tiene que igual ver con que filosófica. no, hay una discusión filosófica, valórica, Ya. tremenda con esa discusión. Sobre todo, la primera discusión en torno a eso es desde cuándo empieza la vida. Y la segunda discusión en cuánto empieza la vida es desde cuándo somos personas. Porque la persona nace, o sea, la persona jurídicamente hablando comienza a partir del parto. Así está establecido en el Código Civil, no en la Constitución. Pero la Constitución también hace declaraciones importantes, o sea, como la Constitución establece que protege la vida del que está por nacer, pero el desarrollo jurisprudencial que ha tenido, que permitió que se aprobara el aborto en 3 causales, fue en orden de que decía que, claro, se protege, pero no absolutamente. O sea, si hay circunstancias que establecen que debemos privar, tenemos que ponderar la vida de una mujer y la vida de un no nacido, eh, puede en ciertas circunstancias tener más preponderancia en la vida de la mujer. Son decisiones difíciles que el derecho tiene la obligación de hacerse cargo justamente porque generan conflicto en la sociedad. Y el razonamiento fue ese, se razonó que, o sea, se mantiene que nosotros tenemos todavía personalidad jurídica y por tanto la podemos ejercer una vez que tenemos existencia legal, que después del parto y haber sobrevivido al parto. Esto es un tema súper discutido, por ejemplo, cuando hay una herencia. Y eventualmente ese ser que estaba por nacer, o bueno, y ahí, ya, como digo, esto ya te mezcla con un aspecto valórico y uno tiene que entrar a tomar posturas. Y ahí, pero lo que dice la ley es que una vez que esa persona nació, a que haya vivido al menos haya sobrevivido al parto, que sea un instante, ya tiene personalidad jurídica, que es distinto así ya desde el punto de vista religioso o valórico, establecer si esa persona o sea, si ese ser es o no persona, desde lo valórico, pero de lo jurídico es una discusión diferente. Y bueno, y hay hartas discusiones que de esta misma índole que se van a ver vistas en la Constitución, porque como les decía, la estructura
de la Constitución tiene un preámbulo, tiene una parte, en el preámbulo se establecen los ideales, así como constitucionales, que es lo que sirve el preámbulo es para poder interpretar los siguientes capítulos. Por ejemplo, no sé, si nosotros nos establecemos como una monarquía, eso debería estar en el preámbulo porque te decimos que, bueno, nosotros le entregamos a una familia y a su descendencia el poder político porque consideramos que es más ordenado que esté centralizado. Ejemplo, y se establece en un preámbulo. Esto es simplemente un ejemplo. Y luego vamos desarrollando en la parte dogmática otros principios. Aquí en nuestra Constitución, ese capítulo, la parte dogmática se llama Bases de la Institucionalidad. Y ahí está el artículo 5 que les mostré, está el artículo 1 donde dice que la ley está al servicio de la persona humana, que el Estado se estructura a través de los cuerpos intermedios, y establece una serie de declaraciones que esas mismas declaraciones están en las primeras cartas constitucionales, por ejemplo, o las primeras cartas sobre derechos humanos, por ejemplo, la Declaración del Hombre y Ciudadano, la Carta de Naciones Unidas, están esas declaraciones que son como principios fundamentales de la democracia, todas están ahí en ese capítulo de la fase de institucionalidad. Luego la parte orgánica ya empieza a describir cuáles son las estructuras, estos cuerpos de los cuales se establece el Estado. Por ejemplo, cuál es la figura del presidente, regula el Congreso, regula el Tribunal Constitucional, regula el poder, los distintos poderes del Estado en definitiva y los distintos órganos del Estado, las municipalidades, habla de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de los intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como ya en un sentido de órganos, que de hecho es como el capítulo más largo de la Constitución. Y después al final establece un procedimiento de reforma, como le digo, no establece las constituciones no suelen establecer un proceso en el que dejen de tener vigencia, porque no están ideadas para dejar de tener vigencia sin perjuicio de ello. Si nuestra voluntad general establece que queremos tener una revisión y ya que nos hemos dado cuenta que somos una agrupación, que somos una nación que tiene social históricamente estos procesos donde existen cada cierto tiempo revueltas, abusos de poder y estallidos sociales. En el fondo dijimos ya ordenemos este tema. Eso es completamente factible también dentro de lo que se llama el poder constituyente. Y luego, bueno, varias disposiciones transitorias de qué va a pasar entre el intertanto. De hecho, todas las disposiciones transitorias que va a tener la nueva Constitución van a ser sumamente relevantes y van a ser supermente aplicadas porque van a establecer qué va a pasar con las leyes en el intertanto. Por ejemplo, aquellas leyes que no se conformen a la actual Constitución. Y estoy pensando en la que ha sido más bullada últimamente, como es el Código de Agua. ¿Qué va a pasar con el Código de Agua si se modifica el derecho de propiedad donde se establece y se les asegura la propiedad a los particulares dueños de derechos de aprovechamiento de agua? Y el Código de Agua regula los derechos de aprovechamiento de agua, o sea, tenemos que establecer dentro de disposiciones transitorias qué va a pasar. Ver ese escenario también. Así que yo creo que también la discusión en todos estos elementos va a ser bastante interesante. Chiquillos, bueno, estamos yo creo que en el tiempo sin querer abusar acá de los relatores, estamos un poquitito pasado el tiempo para que dejemos material para el próximo taller, perdón. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Damos la opción. Tenemos hartos mensajes. A mí me encantó. Había muchas cosas que no se sabía al 100 o tanta historia también que fue muy cautivador escuchar. Así que me gustó mucho. Espero con ansia el otro. Gracias. Tenemos acá, por ejemplo, Helio nos dice: debemos preocuparnos que la nueva constitución disminuya el sistema neoliberalista, economía que está sobre la política, que las decisiones que se tomen sean para el beneficio del Estado y no el pos de juntar dinero que no se gaste y termina devaluándose.
También había otro acá, bueno, Loreto, en torno al tema de los problemas del agua, los sectores rurales, Boyeco, por ejemplo, tienen graves problemas de agua. Antu nos dice, menos mal no soy constituyente. Marta Lema, muy esclarecedor el contenido. Ya, muy bien. Daniela, te damos el pase para que puedas hacer un cierre. Bárbara también. Bueno, les yo les damos. agradezco los buenos, bueno, les agradezco los buenos comentarios. Igual yo estaba media nerviosa porque igual es una materia bastante densa, pues esta se ve en un semestre, así como se llama Derecho Político. Así Claro, que- me imagino. O sea, yo igual Y- estaba con todo lo que estaba entregando la información, tratando de analizar, pero no, todo muy bueno. Y la verdad es que yo estoy pensando para la siguiente clase hacer, revisar un poco lo que son las actas de la Comisión Ortúzar, porque ya viene el tema de la visibilización del poder constituyente y hablar del nuevo proceso, porque es lo que se viene, como Maravilloso. para... Esta es es la clase más densa porque es como había un montón de conceptos que había que ir conversando. Bárbara, Sí, a mí me queda agradecer a Daniela por su tiempo, por su capacidad igual de síntesis, de poder comentarnos estos conceptos que son bien densos, que también nosotros muchas veces no nos hemos familiarizado tanto con ellos o hay harta ambigüedad al respecto. Y también agradecer esto, como el incentivar la reflexión un poco de este proceso y que a todas y a todas también las personas que pudiesen, o sea, que pudieran dar su opinión también, y invitarles también a la próxima instancia, que va a ser el próximo jueves, Luis, ¿cierto? El exacto. jueves a las 6 de la tarde igual. Juega a las 6. Como dicen, quedan todos invitados. Se viene la segunda patita. Sí, Muchas yo quedé con felicitaciones, ganas igual Daniela, de... acá en el chat. Bárbara, perdón. Ya. Ah, No, yo decía que igual quedé con ganas de seguir hablando, seguir comentando, pero igual por el tiempo creo que está bien. Exacto. Eso. Antes que nos vayamos, bueno, la señora Sonia nos dice, lo que me preocupa cómo se tratará el abuso y derecho del agua. El aprovechamiento de los grandes empresarios, muy interesante la reunión, quedé con gusto a poco, gracias. Así que Daniela, no tengas más nervios, todos salieron muy contentos, así que el link lo vamos a estar compartiendo en los correos, chiquillos, con que se inscribieron. Así que yo creo que, Tomás, si quieres decir ahí para ya despedirnos, que se vayan a tomar Gracias once. a la relatora Daniela. Súper bueno todo. Sí. Dejarlo invitado más que no a los chiquillos al próximo jueves, 3 a las 6 de la tarde, por este mismo canal. Vamos a enviar el link a los correos igual, así que para que estén atentos igual, chiquillos. Gracias, Pueden Luis, por invitar la a más pañe. personas también, pueden invitar a más personas, aquí es gratuito el Sí, pues, conocimiento, así que eso. difúndelo nomás con los compañeros, colegas y vecinos y vecinas. Chiquillo, llegó el momento de ir a tomar once, yo creo, porque ya me está dando mucha hambre, así que muchas gracias por todo, que estén muy bien, Gracias, gracias Daniela. Daniela, Bárbara. gracias Eso. Bárbara, ahora sí lo pueden nombrar bien, Tomás. Sí, lo estuve practicando. Gracias, chiquillos y chiquillas. Ya, Que chao, que estén estén bien, bien. chiquillos. Chao. Luego, Chao, Chao. cuídense mucho. chao, chao. Chao, Chao, chao a chao. todos.